hablando precisamente de poesía. Decía Juan Ramón Jiménez, intentando decodificar el verso siempre difícil de Emily Dickinson, que los poetas son seres en gracia que se llevan el secreto del mundo a la eternidad y que por eso, por esa misma razón, cada verso es una joya que debemos preservar. Hoy esa joya, ese regalo, viene de la mano de José Manuel Ballesteros, pastor. José Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, José Manuel, bienvenido a Córdoba TV en esta nueva andadura, porque habías estado antes en esta casa, pero como ves ha cambiado el plató, ¿verdad? Bueno. Y bueno, tú también has dado un paso más en esa búsqueda de la estética, en esa búsqueda interminable, no solo del verso, sino de la prosa, y de hecho, pues hace muy poquito presentabas Amanecer en ti dentro de la colección Versos a Tornillo de Ediciones de Papel. Efectivamente, se presentó el martes en concreto. Es la segunda entrega de libros de poemas que he hecho. Se presentó el año pasado otro poemario, también en Ediciones de Papel, que se titulaba Poemas del amor y del silencio. Yo he tardado tiempo, de hecho es lo que más he escrito, poesía, pero he tardado tiempo en querer publicar, sobre todo porque quería buscar mi propia voz. Después de tener tan grandes maestros, pues han ocupado pues todas las posibilidades, ¿no? Entonces yo quería, dentro de mis posibilidades, por supuesto, pues conseguir algo que fuera o que sonara un poco a mí, vamos, que no sonara a otro. Bueno, hablamos de ese martes, de esa presentación en la Fundación Cajasur, acompañado por Juan Pérez Cubillo, te presentaba, y también por el alcalde de la ciudad, que curiosamente ha sido alumno tuyo. Sí, fue alumno mío en Guadalcázar en los años 80, sí, sí. Un buen alumno, ya, vamos, puedo decirlo que fue buen alumno porque ya no, no tengo que examinarlo ni nada de eso, ¿no? Y efectivamente, sí. Esto nos lleva, bueno, a pensar, a recordar que eras profesor, ¿verdad? Y que en el año 86 pides una excedencia para dedicarte al 100% a la literatura. ¿En qué momento te das cuenta de que no basta con compaginarlo, como hace mucha otra gente, sino que te quieres volcar directamente en este difícil oficio? Bueno, se cruzaron varios factores. Yo ya había publicado un par de libros, uno de relatos que se titulaba Leyenda andaluza de los Montes de Luque por la editorial El Almendro, y una pequeñita novela corta de una editorial que pasó. Y se juntaron varios factores, por supuesto ese, mi amor a la escritura, que pensaba que era mi mejor manera de expresarme. También la verdad es que como maestro de escuela pues empecé a dejar de creer en la LOCSE, ¿no? Y yo no puedo hacer algo en lo que no creo porque me pongo malo. Y entonces pues se juntaron ahí una serie de factores, total, que decidí pedir la excedencia y dedicarme completamente a escribir. Ahora, visto desde ahora, creo que fue un poco locura cuando veo cómo la gente busca una oposición, busca una seguridad, ¿no? He pasado pues malas rachas algunas veces, pero en fin, creo que siempre me ha salvado el amor a mi trabajo. Que bueno, uno nunca se equivoca cuando hace lo que cree en el momento que lo considera oportuno, ¿no? Efectivamente, yo creo que cuando uno se integra porque cree en lo que está haciendo y se integra con ello, pues en cierto modo también lo impregna de cierta vida y eso pues le llega a los demás. Si uno está haciendo algo que en realidad no cree, pues en cierto modo está mintiendo y esa mentira en cierto modo también le llega a los demás. Ven la obra como algo falso, que tiene algo de falsedad. José Manuel, es curioso y en otras entrevistas hemos podido verlo así, otros periodistas te lo han preguntado, que a pesar de que el verso te ha acompañado desde siempre, es tu segundo poemario íntegramente publicado. Has participado en antologías, en revistas, en todo tipo de publicaciones. Sin embargo, tras Poemas del amor y del silencio, que lo hemos nombrado hace un momentito, también en Ediciones de Papel, este libro viene a ser simplemente la segunda entrega, ¿no? ¿Qué ha motivado este hecho? ¿Una decisión propia, deliberada, de publicar cuando estuviera cocido, digamos, el verso lo suficiente? ¿O es que el mundo poético sigue siendo un poquito endogámico y un poquito cerrado? De hecho este libro estaba escrito desde hace unos 15 años, ¿no? Pero ha tenido así un trabajo de asentamiento, de reflexión,
también de un poco de fracaso a la hora de presentarme, por ejemplo, de presentarlo a premios literarios, y ahí entro un poco en la segunda parte de la pregunta, porque creo que efectivamente la poesía, pienso, y no quiero crearme enemigos, la poesía pienso que se ha quedado muy estancada. O sea, las nuevas generaciones realmente no están haciendo una ruptura de lo anterior, sino algunos buscando un poco a ciegas, tanteando, y otros simplemente pues copiando, porque claro, si quieren salir necesitan un poco el patronazgo de los que ya están, y eso le hace un poco que no busquen, que no hagan con una travesía de su propio desierto para encontrar su propia voz. De hecho, en el libro pongo un prólogo en el que reflexiono un poco sobre eso. Creo que habría que enlazar otra vez con los grandes maestros que por algo han pasado la criba del tiempo, y volver otra vez a hacer una poesía para la gente, porque no hemos escudado a los poetas en general, hablo siempre en general, en que la poesía es de minoría, y yo pienso que es absolutamente todo lo contrario. La poesía ha sido el vehículo de transmisión literaria desde los griegos. De hecho, los grandes cantares de gesta se han escrito en poesía, gran parte de nuestro teatro clásico estaba escrito en verso, y los grandes poetas pues, han hablado de una manera muy directa. Para mí el maestro sobre todo ha sido Antonio Machado, que el que presentaba una poesía aparentemente sencilla pero con una gran profundidad, porque hablaban desde el alma, no hablaban desde la técnica. Creo que el siglo XX ha caído un poco en el elitismo de la técnica y ha hecho un arte demasiado intelectual. Entonces la gente se ha alejado de la poesía y han buscado su propia manera de poesía, por ejemplo, en las letras de las canciones. Porque la gente, como quería también comentar, la gente necesita, el pueblo necesita poesía. Un pueblo sin poesía es un pueblo que no tiene alma, y entonces rápidamente colonizado por otro pueblo que sí la tiene. Entonces, digamos que el poeta debería intentar aspirar a ser, en el buen sentido de la palabra, un hombre bueno, ¿no? Como parafraseando a Machado, ¿no? Sí. No debería olvidar esa parte de humanidad. Decía Jaime Sabines que el poeta tiene el deber de transmitir emociones auténticas. Entonces, diríamos que en el ámbito actual, pues quizá en ese circuito eso se haya quedado un poco relegado a un segundo plano, desde ese punto de vista. Efectivamente, la poesía, vamos, es lo que yo constato, según voy leyendo y conociendo cosas, conociendo nuevos libros, ¿no? La poesía pienso que se ha alejado, no se dice lo que se quiere decir, o a lo mejor es que no se tiene nada que decir. Yo creo que en el arte, y ya hablo un poco más en general, en el arte del siglo XX ha ocurrido como en el cuento este de Andersen del traje nuevo del emperador, ¿no? Que bajo esa especie como de elitismo en el que los artistas se han cobijado, se han tapado o se han parapetado de la técnica, pues en realidad escondían un vacío tremendo o un hecho igual para todos. El problema de la literatura es que mientras que en los demás artes tenemos dos soportes, que es el objeto y lo que quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un cuadro, por muy malo que sea el cuadro, tengo algo constatable, algo palpable. Sin embargo, en literatura solamente tenemos el significado de las palabras, de tal manera que si las palabras no tienen un significado, no tienen un sentido, no tenemos nada, absolutamente nada, porque las palabras no existen. Las palabras existen en tanto en cuanto hacen referencia a objetos conocidos o a sentimientos. Si esas palabras no se utilizan como medio para llegar a eso otro, no tenemos nada, tenemos el vacío. Y la gente lo capta, y por lo tanto la gente no lee poesía, porque en realidad eso no es poesía. Entonces el problema no es que en un momento dado existan ciertos niveles de complejidad según la necesidad expresiva del poeta, porque entendemos que el lector también tiene que ser activo, sino que no haya autenticidad, ¿no? Que es lo que sobre todo eso, que no haya autenticidad, y peor que todo, que se camufle la falta de autenticidad con el vacío, con la técnica, que parecen poemas que son escritos para hacer una tesis doctoral, pero no para el común de la gente, que no tienen por qué tener un gran conocimiento técnico para disfrutar de un poema. O sea, yo cuando me compro unos zapatos, a mí no me interesan los problemas técnicos que haya tenido el zapatero. A mí me interesa primero que me estén bien, que me sirvan para lo que quiero, y luego que, bueno, que se le ponga alguna cuestión artística, estética.
La función fundamental de la literatura es la comunicación, porque es la función fundamental del ser humano. El ser humano nos desarrollamos porque nos comunicamos. Entonces hay más personas que escriben libros que las que hacen literatura, ¿no? Porque tú estableces una distinción muy clara, ¿no?, entre esos dos campos. Es que yo creo que hay dos oficios. Uno es escribir libros y otro es hacer literatura. Es como el pintor que pinta paredes, que me parece un oficio muy digno, y el pintor que pinta cuadros. Los dos utilizan los mismos materiales, los colores, los brochas, los pinceles, pero cada uno tiene una finalidad, un sentido. Y yo creo que en literatura hay dos oficios, como dos profesiones. Una es escribir libros, que está bien, y otra es hacer literatura, que es otra cosa, absolutamente distinta y que hay que buscarla. Primero a través de una intuición y luego a través del trabajo. Porque el oficio efectivamente del escritor implica muchas cosas, no solo escribir, sino observar, ¿no?, y formarse constantemente. Tú mismo te has formado incluso en el terreno musical, ¿no? Te has formado en varios instrumentos, en canto, en armonía. Sí. ¿Esto incluso te ha podido a ti alimentar, enriquecer tu literatura? Sí, porque pienso que la música está incardinada en la poesía. Y aparte de todo, que pienso que un escritor o una persona que elige el trabajo de escribir, la profesión de la literatura, debe estar absolutamente abierto a ser impregnado por la realidad que le rodea y por supuesto por todas las manifestaciones estéticas, la pintura, la música. Tengo muchísimas ganas, José Manuel, de hablar de estos dos libros que nos has traído, pero no me gustaría perder la oportunidad de hacer referencia a Paisajes en otoño, que ganaba ese premio Leonor de Córdoba, porque acabamos de mencionar la cerrazón, la endogamia en ciertos circuitos. ¿Crees que esto se puede estar produciendo también en los círculos de literatura escrita por mujeres? Porque tienes una anécdota al respecto que es bastante ilustrativa, ¿eh? Sí, fue curioso porque me llaman del jurado, me premian la novela y me dicen que enhorabuena, pero que se habían quedado muy sorprendidos porque pensaban que la novela estaba escrita por una mujer, porque es una novela que son las cartas de una mujer a otra, y al abrir la plica se encontraron con un hombre, que cómo podía ser eso. Digo, bueno, yo no tengo culpa de ser hombre. Y de hecho fue una pena porque la novela prácticamente no tuvo eco ninguno, y tuvo que venir Ediciones El Páramo para reeditarla. Eso fue, me quedé muy sorprendido, la verdad, y la prueba está que el premio Leonor de Córdoba era solamente para mujeres, ¿no? Efectivamente, pero Violeta era José Manuel. Sí, lo presenté con esa plica. Bueno, yo creo que es interesante el planteamiento porque muchas veces desde el sector feminista se está diciendo que los hombres tienen que participar también del movimiento, y esto también incluye, bueno, a la literatura que se pueda considerar femenina o escrita por mujeres, que tenga esa reivindicación no quiere decir que no pueda estar protagonizada por hombres, y desde siempre se ha valorado muchísimo tu capacidad para mirar a través de esa visión femenina, algo que tú has dicho en alguna entrevista que haces porque te parece lo natural, ¿no? Si en realidad somos personas, o sea, yo pienso que tanto un hombre como una mujer, verdaderamente humanos, no alienados por ideología o por frustraciones, sino verdaderamente humanos, tienen los mismos sentimientos, las mismas necesidades, las mismas soledades. Por eso yo puedo escribir, o sea, poner un personaje de mujer. De hecho, además la literatura, sobre todo la del siglo XIX, los grandes personajes de la novela son mujeres, ¿no? Y está escrita por hombres. Pero no tiene nada que ver. Yo como persona y como escritor puedo diseccionar cualquier personaje, ¿no? Si realmente me meto dentro de él. Claro, si yo en cada obra que hago autobiografía, pues no, o sea, no tiene sentido, pero la mujer es un ser humano, quizás por condicionamientos sociales, pues con más sensibilidad, con más capacidad de matizar en las cosas, en la realidad, pero no deja de ser un ser humano, como el hombre, vamos. Hemos empezado, José Manuel, hablando de que abandonabas ese trabajo, esa función docente, y sin embargo has mantenido la actividad de la literatura infantil, ¿no? Sí. Que fundamentalmente es muy didáctica, y Las aventuras de Pepe, pues hoy es toda una serie que cuenta, no sé si ya con 9 números. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de esa otra faceta? Porque incluso cuando eras maestro ya escribías obras de teatro, ¿no? Sí, efectivamente. La aventura de Pepe ha salido el 9º título, que es La aventura de Pepe en los patios de Córdoba. Sí.
y está teniendo bastante salida. De hecho, el primer título, La aventura de Pepe en la judería, está traducida al inglés también. Es una parte más de mi trabajo y por lo que hablábamos antes, o sea, yo creo que un escritor tiene que escribir de todo. De hecho, yo solamente utilizo el diario y la poesía para escribir de mí, pero luego tengo que escribir para los demás, ¿no? Y dentro de esa línea pues va la literatura infantil. El que sea el teatro o que sea relato depende ya de la idea, o sea, cada idea te pide la forma. ¿Te llena más seguir siendo pedagogo a través de la literatura que directamente en una clase delante de una pizarra? Bueno, no lo sé. ¿O se complementan? Yo ahora que voy, sí, creo que se complementan. Ahora que voy por los colegios echo de menos, porque me gustan mucho los niños. Y de el hecho motivo que te llevó hasta allí, claro. Sí, la paternidad para mí es una cosa que tengo ahí un poco frustrada. Y me gustan mucho los niños y me gusta ese mundo y escribir para ellos, sobre todo en el teatro cuando los veo representando a los personajes. Es muy emotivo. Muy bien. Bueno, hemos hablado de las aventuras de Pepe, pero nos has traído un ejemplar con una factura, por cierto, maravillosa, de Amanecer en ti, de este libro que presentabas el pasado martes, un libro en el que trazas nada menos que, bueno, te unes a la lista de poetas que han decidido integrarse en esa poesía amorosa, no sé si en la línea de La voz a ti de vida de Pedro Salinas, no sé si en los 100 sonetos de amor de Neruda. Es una tradición muy larga. ¿Cómo te insertas en esa tradición? Me inserto a través del sentimiento. Para mí el amor es la esencia de la vida, es el pilar fundamental. De hecho, si no lo tengo, me lo invento. Y de ahí nació este libro. Nació 2 o 3 meses después de morir mi mujer, después de una enfermedad bastante dura, fue un cáncer, y entonces me sentí tan desolado que necesitaba el amor, y como no lo tenía, pues me lo inventé. Entonces el libro de poemas está escrito para una mujer ideal, lo que yo le diría con todo mi corazón, con toda mi capacidad de amar y de sentir y de expresar, lo que le diría a una mujer. Y entonces surge este primer libro. De hecho, la idea era una gramática poética, por eso este primer libro, cada poema empieza por una letra del abecedario. Luego viene otra parte que son los nombres comunes referidos a cosas, objetos que son referidos al amor. Luego viene otra parte que son los nombres propios, que son poemas dedicados a amigas. Y luego vienen los pronombres personales, el yo, el tú, y esa es la idea del libro. Tras el primer poemario, que es una especie de antología personal, viene otro en el que abordas una cuestión muy concreta. En este caso, la literatura, la poesía ha sido como una especie de bálsamo o de terapia frente a una tragedia personal como esta. Sí, era un acto de afirmación en la vida. Yo pensaba y sigo pensando, y esto también viene de mis maestros, por ejemplo de Antonio Machado cuando perdió a Leonor, que yo no soy dueño de la vida, yo soy depositario de ella, porque en realidad mi vida le pertenece a otro, yo solamente soy, pues eso, depositario, y lo mismo que a mí me ha llegado la vida a través de otro, yo tengo el sentido, el destino y la obligación de transmitirla a otro. Y por eso surge este poemario, que puede ser aparentemente, bueno, de hecho así se ve, muy exultante, muy apasionado, pero está sembrado sobre un derrumbamiento, pero sobre la afirmación, aun a pesar de todo, la afirmación en la vida. Los poemas, ¿nos encontramos al yo lírico desde la ausencia o también nos encontramos a un yo lírico satisfecho porque recrea esa vida que ya no está? Más que desde la ausencia, aunque algunos poemas se desliza un poco hacia ese terreno, y pues está desde la esperanza, o sea, desde la expectativa, incluso desde la posibilidad de que este libro me sirviera de introducción para encontrar una mujer real. Claro, bueno, es un mensaje maravilloso. ¿Ha habido algún autor que te haya inspirado especialmente, como decíamos antes, la tradición de esa poesía amorosa, de ese poemario dedicado a una sola mujer? Tú mismo has nombrado a Leonor, yo la recordé rápidamente al leer alguno de esos versos, que haya marcado de alguna forma las pautas de ese difícil camino. Bueno, traté primero de asentar definitivamente toda mi influencia, desde efectivamente los versos de Machado, de Pedro Salinas, de Pablo Neruda, de Juan Ramón Jiménez, en fin, de nuestros grandes maestros,
y después de ese asentamiento construir algo de mi propia voz, y por eso ha estado ahí como 15 años ahí palpitando, pero sin salir, ¿no? Muy bien, ha necesitado todo ese tiempo, ¿no? Decía Eduardo Galeano hace unos años, muy orgulloso en una entrevista, creo recordar que en Telecinco, en La Mirada Crítica, que él había tardado 7 años en escribir un librito de relatos, pero que se sentía tremendamente orgulloso, ¿no? Decía, no sé por qué privilegiamos tanto, damos tanto valor a la rapidez, a la premura, igual que a la juventud, ¿no? Parece que todo lo que salga de ahí es mejor. Este libro está muy reflexionado, está muy asentado, y también han coincidido una serie de factores. El hecho de que Ediciones de Papel también se interesara, la prueba está que se lo llevé hace un par de meses e inmediatamente lo han sacado, que no estaba un poco dentro de su proyecto para ahora, pero lo han sacado, o sea que ha habido un poco eso. Y por supuesto una gran reflexión sobre la técnica, pero yo no quiero nunca que la técnica aparezca. O por lo menos que ahogue, ¿no? De alguna forma esté por encima de... ¿no? Que el lector lo reciba como algo suyo, que diga, mira, esto es lo que a mí me gustaría decir, pero no lo puedo decir, pues mira, que pienso que es otra de las grandes funciones del escritor, del poeta en concreto. Parafraseando a Benedetti, decía en Corazón Coraza, has venido a recoger tu imagen, pero eres mejor que todas tus imágenes. Supongo que desde esta impotencia del poeta, que nunca podrá llegar, ¿no?, al brillo, a la luminosidad del ser en el que está inspirado ese poemario, se ha conseguido, ¿no?, que esa mujer esté presente para siempre, ¿no? Espero que sí, de hecho algunos me han pedido ya el libro para que les sirva un poco de introducción para el amor. Yo creo que no hay mejor regalo que esa petición. Sí, para mí ha sido una maravilla porque es cuando yo he visto que la poesía es útil. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, José Manuel, me encantaría preguntarte en qué estás trabajando ahora, porque sé que eres escritor de, como decíamos antes, reposado trabajo, eso sí, incansable. ¿Qué tendremos dentro de poco por parte de José Manuel Ballesteros? Pues espero una novela con la que he estado, llevo 17 años trabajando, ya la terminé, pero la estoy ahora retocando para publicarla, un proyecto también largo. Y mediado tengo un libro de poemas sobre Manolete. La figura de Manolete me ha sobrecogido siempre, la he admirado mucho y llevaba años dándole vuelta a escribirlo, y este otoño empecé ya con él. Lo tengo mediado más o menos. Pues José Manuel, te esperaremos aquí, por supuestísimo, y a mí no me gustaría que acabáramos la entrevista, aunque ya nos hemos quedado sin tiempo, pues sin escuchar unos versos, porque como siempre digo, siempre lo recuerdo, no hay mayor privilegio que poder escuchar al propio autor leer lo que ha escrito, porque nadie lo va a expresar como él. Pues muchas gracias, y el poema que voy a leer corresponde a la B. Y habla de los besos, de hecho me lo pidieron que lo leyera en una boda. Y dice así: besos y más besos, mares de besos, extendiendo sus olas de más besos, que borren de tus labios solos las huellas en sus playas de arena entristecida. Tú duermes, o ríes, o meditas, mientras pasa sobre ti lo cotidiano, no viéndole tal vez ningún sentido a tantos momentos de tu vida. Mas yo te envío, instante tras instante, mi mar de besos a tus labios. Aunque nunca llegase a ti ninguno, ola tras ola yo te envío la forma de mis labios con mis besos, aunque nunca sintiera sus caricias de brisas y silencios, dulces paisajes donde las horas sueñan y el tiempo es nada más una extensión de auroras o de estrellas. Tú hablas, o lloras, o te miras al infinito fondo del espejo donde tus sueños duermen, sintiendo tal vez que no son nada tus labios y tus besos en ese mar sin fin que va formando el tiempo. Pero detrás de ti y antes de ti y mucho más allá de lo que son tus pensamientos, amándote, envolviéndote, creándote el espacio en el que existes, estará este mar de besos que es mi amor, eterno como el cielo, latiendo entre tus labios, besándote en tus sueños.
Muy bien, pues bellísimos estos versos que yo he tenido ocasión de leer, pero que no dejan de sorprendernos. Un poeta ejemplar, de verdad, porque me encanta ver a escritores que están más allá de lo que decíamos, ¿no? Que pelean por lo que hacen, en lo que creen, más allá de los circuitos que antes comentábamos de otras personas que se pueden plegar al mundo comercial, algo que es muy digno, pero que en el caso de un poeta pues agradecemos que no sea así, que exista ese trabajo y ese resultado. Y yo creo que el que nos pidan que leamos estos versos en una boda, como decías antes, es la mejor muestra de que realmente el mensaje ha conseguido ser trasladado. Muchísimas gracias, José Manuel Ballesteros, poeta cordobés de Cabra concretamente, por acompañarnos, y bueno, te esperamos cuando quieras, estaremos encantados de recibirte. Pues yo también me sentiré muy bien acogido como me he sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Muy buenos días.